Damos vuelta a la página y nos metemos en una información que está en desarrollo porque está ocurriendo en este momento, imágenes que tienen que ver con lo que sucede en el Hospital Bonaparte. El edificio, permanece tomado por una decisión, obviamente, de defender los puestos de trabajo a partir de una decisión de parte del gobierno nacional de cerrar ciertos sectores, en donde se prevé que haya una conferencia a las 11 de la mañana. Desde ATE denuncian el cierre del área de internación y de la guardia interdisciplinaria. Es el paso previo a su disolución definitiva. Esto lo dijeron desde el gremio, en donde también dicen que atentan contra la fuente laboral de casi 700 trabajadores. Estamos en contacto con Josefina Cantero, psicóloga del Servicio de Niños, Niñas y Adolescentes del Hospital Bonaparte. Josefina, el gusto en saludarte. Jorge Moure acá. Hola Jorge, buenos días. Bueno, contanos el estado de situación, qué es lo que está ocurriendo en este momento en el hospital. Bueno, primero aclarar un poco esto de lo que sucedió el día viernes, que las autoridades del hospital, el director es el que informa el cierre de la internación, luego de la guardia y por último que a partir del día lunes, por un decreto, el hospital estaría cerrado, ¿sí? Y que como causa de esto era un dictamen del Poder Ejecutivo. Sí. Y esa es la información que nosotros tenemos directamente desde el gobierno, o sea, desde el director del hospital, no desde el gremio. Hoy, esta aclaración. Josefina, hoy digamos que el hospital está cerrado. Hoy el hospital no está cerrado. Está cerrada la internación. Okay. Para la apertura de la internación. Por supuesto que los pacientes internados están, ¿sí? Hay 40 pacientes internados que se siguen atendiendo, pero la internación es uno de los de la decena de dispositivos que hay, ¿sí? Porque se dice, no, atienden solamente 40 pacientes. La internación es un dispositivo dentro del hospital. Después está consultorios externos donde se atienden cientos de pacientes, consultorios externos de niños, niñas y adolescentes, hospital de día, abordaje territorial, atención a la demanda espontánea, guardia 24 horas, 0800, que es una guardia telefónica 24 horas, también 365 días del año. Y cada uno de estos dispositivos, tiene un jardín, el hospital, con 80 niños que quedarían sin jardín, hijos de trabajadores del hospital y de la administración pública. Todas estas situaciones ameritan un peligro para los pacientes, sobre todo, que es lo que nos preocupa. Por supuesto que perdemos la fuente de trabajo, quienes venimos desarrollando nuestras actividades profesionales acá y no profesionales, porque el hospital también somos 612 trabajadores, pero no todos son profesionales, ¿sí? El hospital tiene personal de limpieza, de mantenimiento, choferes, cocina, seguridad, ¿sí? Que son trabajos fundamentales para el funcionamiento de un hospital. Para la gente que obviamente empieza a tener un poco más de conocimiento, empieza a leer en los distintos portales o redes sociales, Hospital Bonaparte, ¿qué es el Hospital Bonaparte? Ahí va. ¿Cómo funciona el Hospital Bonaparte? El Hospital Bonaparte es un hospital nacional, el único hospital nacional dedicado a la atención de salud mental y adicciones del país, ¿sí? Es un hospital que tiene un desarrollo muy particular en lo que implica la atención de problemáticas de salud mental y adicciones, ¿sí? Es una clínica muy particular. Trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad habitacional, laboral, social, económica, ¿sí? Por eso es tan importante, son pacientes que requieren de un trabajo muy minucioso, no solo en su padecimiento psíquico y emocional, sino también con toda su red, que muchas veces es inexistente. Claro. Se ven patologías graves, además del consumo problemático de sustancias, desde violencia de género, intentos de suicidio, descompensaciones de los cuadros psiquiátricos, y por supuesto, lo que es la clínica de niños, niñas y adolescentes, el trabajo que se hace es también con defensorías, porque son niños en los cuales tienen vulnerados sus derechos muchas veces, entonces se trabaja en conjunto, se trabaja con hogares, porque atendemos muchos niños institucionalizados. Justo hace poquito leímos una adhesión de un hogar que decía que 6 de los 11 niños que atienden, que viven allí, se atienden en este servicio.
Entonces digo, es grave lo que está sucediendo. Se trabaja con las escuelas también, con todo lo que implica la red de cada paciente, que es un trabajo muy minucioso. Hay un desconocimiento absoluto de lo que implica la atención en salud mental. Claro, sí, Un sí. un paciente que llega a la guardia, por ejemplo, de gravedad, por ejemplo, un intento de suicidio, a veces es una entrevista tal vez de 1 hora y después la entrevista con un familiar otra hora y a veces hablar con referentes de su barrio, que es otra hora, y después volver a entrevistarlo, y a veces estamos tal vez mediodía con una situación de un paciente, ¿sí? Claro. Porque un intento de suicidio no se resuelve con una medicación o con una palabra, ¿no? Requiere de una escucha, un pensar en equipo. Sí, un seguimiento, para eso hay especialidades, está psicología, psiquiatría, trabajo social y enfermería especializada en salud mental, ¿sí? Entonces es importante empezar a visibilizar esto. ¿Y por qué cerrarlo entonces? La verdad que desconocemos, entendemos que esto no es producto de algo de un día para el otro, sino que ya viene sucediendo en el hospital. Esto es importante comentarlo también, que desde diciembre nosotros ya no trabajamos más en una renovación de nuestros contratos de manera anual, sino trimestral, o sea, cada 3 meses se pone en juego nuestra fuente de trabajo. Es realmente muy difícil nuestro estado también estresante, sí. de salud como trabajadores, y además en el mes de agosto echaron a 30 trabajadores, y además otro elemento, renunciaron 25 por todas estas cosas, y además de todo tuvimos un aumento paritario del 1%. Y entonces, si bien el cierre, la verdad que fue choqueante, y creo que todos estamos en esa situación ahora, entendemos que esto no comenzó hoy. Vos comentabas al comienzo, estamos en comunicación con Josefina Cantero, psicóloga del Servicio de Niños, Niñas y Adolescentes del Hospital Bonaparte. Decías que el mismo titular del hospital, el director, fue el encargado de hacer el anuncio. ¿Cómo fue ese anuncio? ¿A través de un correo? ¿Fue de manera a partir de un comunicado? ¿Cómo se dio? En una asamblea. El director se presentó en persona y informó todas estas cuestiones, que se iba a cerrar la internación y que por lo tanto iba a cerrar la guardia, y que el día lunes iba a haber un decreto del cierre inminente del hospital Bonaparte, y que todos nos quedábamos en la calle y que los pacientes se quedaban sin tratamiento. Y estamos así. De hecho, surgieron muchos, esta aclaración también la quería hacer, que surgieron muchos dimes y diretes con respecto a los números, que atendíamos 19 pacientes por día, o sea, 19 pacientes atiende cada profesional por día. Realmente es muy terrible recibir como un redoblamiento de la violencia en relación a denostar completamente nuestro trabajo. Y se realizaron hasta ahora más de 70.000 consultas en lo que va de 10 meses, más de 25.000 usuarios consultaron en el hospital. Entonces digo, como cualquier persona que venga al hospital va a poder ver eso con sus propios ojos, ¿sí? Sí. Y uno automáticamente sabe que estaba buscando lo que había sucedido hace unos años atrás en el Hospital Moyano, ¿no? Terrible. Las topadoras, las famosas topadoras. Bueno, por eso justamente estaba buscando, tratando de rastrear este dato para tratar de buscar una comparación de lo que... No, que no la hay. No la hay porque hasta ahora no, o sea, hasta lo que tengo entendido, yo todavía no había nacido en dictadura, pero desde la dictadura que no se cierra un hospital. O sea, yo al menos como persona jamás en mi vida viví una situación como esta, es insólita. A ver, hablabas de los pacientes, hablabas de los trabajadores, pero ¿cómo es el tema si se llegara a cerrar? Bueno, todo indicaría que va camino a eso. ¿Qué va a pasar con los pacientes? O sea, es hay que un no traslado. Sabemos. Claro, Está corriéndose un rumor, que esto lo quiero aclarar y lo estamos aclarando todos. Sí. Está corriendo un rumor que están derivando pacientes. Eso no es así. Bueno, recién acaba de salir a hablar el jefe de... ¿Cómo? Que es importante que lo aclares. Sí, recién acaba de salir a hablar el jefe de internación a avisar que no hay ninguna derivación que se esté haciendo, que sería un alta de un paciente, simplemente eso. Bien. Y acá no hay nadie trabajando para ninguna derivación. Además, ¿cómo están? Primero que es el único hospital nacional, con lo cual no hay otro lugar a donde derivar. Bien, y por otro lado, los hospitales de salud mental que existen están colapsados.
nos derivan a nosotros, ¿sí? Entonces digo, hay como una cuestión que la verdad no vemos posible. Nos cuesta todos los días lograr derivaciones de nuestros pacientes. ¿La posibilidad que lo a los absorba distintos Ciudad efectos. de Buenos Aires es una alternativa o no? ¿Cómo? La posibilidad que lo absorba la Ciudad de Bueno, Buenos en un Aires. momento había, en una conferencia que dio Adorni hace 2 semanas, 3 semanas, había surgido esa cuestión de el pase de a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero eso la verdad que en el medio fue la asunción, la renuncia de Russo y la asunción de Lugones en esta semana, que bueno, es el que ejecuta toda esta situación, ¿no? Sí quería aclarar que la guardia interna sigue funcionando, no es que los pacientes no, nosotros estamos garantizando la atención de los pacientes que están internados acá y de la guardia, Sí. y de pacientes que vienen a atenderse en una guardia mínima, porque no vamos a dejar a nadie tirado. Entendemos que no es responsabilidad nuestra igual, que hay un Estado que se está ausentando de esta situación y estamos sosteniendo como podemos, sin saber siquiera si vamos a tener trabajo o si tenemos trabajo en este momento. ¿Y la permanencia va a ser por tiempo indeterminado? La permanencia por ahora está. Ahora va a haber una conferencia de prensa a las 11 de la mañana, Sí. importante para transmitir un poco de información sobre cómo se sigue. ¿Sí? Okay. Josefina, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, a vos. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias por todo el apoyo. Hasta luego. Josefina Cantero, psicóloga del Servicio de Niños, Niñas y Adolescentes del Hospital Bonaparte, pasaba por Mañana Sí.